No sé si esto es una catarsis, una advertencia, o simplemente mi forma de ordenar lo que pasó en mi vida. Soy un hombre de 36 años, casado con una mujer de 34. Llevábamos casi 8 años juntos, y hasta hace poco hubiera jurado que habíamos construido algo sólido. Teníamos rutinas, proyectos, conversaciones de madrugada que parecían eternas. Pero a veces, la vida se dobla en un ángulo que no ves venir, y de pronto te encuentras narrando tu propia caída. Desde el inicio, mi esposa, a la que llamaré Clara, siempre tuvo un aire soñador. Eso fue lo que me atrajo al principio, su manera de ver la vida con un optimismo casi infantil, la capacidad de entusiasmarse con cualquier cosa, desde un viaje improvisado hasta un simple café en una terraza escondida. Yo, más pragmático, me veía como el ancla que podía sostener su barco en aguas turbulentas. Y por mucho tiempo, funcionó. Cuando nos casamos, firmamos un acuerdo prenupcial. No porque no confiara en ella, sino porque ambos coincidimos en que las cosas debían quedar claras, responsabilidades económicas, morales y límites que, si se cruzaban, debían tener consecuencias. Fue una decisión práctica, nada romántica, pero en aquel momento los dos la entendimos como una forma de proteger lo que éramos. El giro comenzó hace un par de años. Clara empezó a obsesionarse con el mundo de las redes sociales. Primero era una distracción, grababa videos graciosos, subía fotos con filtros ridículos. Yo lo veía como un hobby inofensivo. Pero con el tiempo se convirtió en una ambición, quería ser influencer. Y no hablo de compartir recetas o tips de moda, sino de vivir de eso, de dedicarse de lleno. No voy a negar que al principio me pareció algo simpático. La apoyé. Pero, como soy un tipo que mide las cosas en planes y resultados, le puse una condición muy clara. Te voy a dar un año. Un año de apoyo total, de respaldo financiero, de tiempo libre para que persigas este sueño. Pero si después de ese año no vemos progreso real, quiero que volvamos a hablar de tu rumbo. Ella aceptó, sonriendo como si le hubiera dado la llave a su gran destino. Yo también lo creí. Pensé que con disciplina, algo de suerte y su entusiasmo, al menos lograría construir algo pequeño pero tangible. Durante ese primer año, hice de todo para sostenerla. Cubría más gastos, le conseguí mejor equipo, incluso le ayudé a editar algunos de sus videos porque siempre decía que la parte técnica la agotaba. Yo era su socio silencioso, su manager invisible. Pero los meses pasaron y lo único que vi fue un cambio en su actitud. Se obsesionaba con números, likes, seguidores falsos que compraba a escondidas y que solo inflaban su ego, no su proyecto. Cada vez hablábamos menos de nosotros y más de algoritmos, colaboraciones que nunca se concretaban, o fantasías de cuando sea reconocida. Y aunque yo ya veía que no iba por buen camino, me repetía, es solo un año. Solo un año. Dale su oportunidad. Lo que nunca imaginé fue que, en ese proceso, iba a empezar a perder a la mujer que conocí. La Clara de antes ya no estaba, en su lugar había alguien que pasaba más tiempo frente a una cámara que conmigo, alguien que medía su valor en visualizaciones y que parecía olvidar que la vida real no da corazones ni comentarios. Y ahí es donde mi historia realmente comienza. El día que marqué en el calendario finalmente llegó. Había pasado un año desde que le di a Clara su tiempo programado para perseguir su sueño de ser influencer. Y yo, que siempre fui obsesivo con las fechas, sabía que había llegado la hora de sentarnos a evaluar. No fue una conversación improvisada. Lo había planeado. Preparé café, apagué el televisor, dejé el celular boca abajo. Quería que fuera algo serio, sin distracciones, sin excusas. Clara entró a la sala con su típica sonrisa cansada, el pelo todavía enredado de la última grabación que había hecho. Tenía ese brillo en los ojos, como si quisiera adelantarse a cualquier crítica. Ha pasado un año, le dije, directo, sin rodeos. Y necesito que hablemos de resultados. La palabra resultados cayó pesada en el ambiente. Ella frunció el ceño, como si le hubiera dicho algo ofensivo. ¿Resultados? ¿Tú crees que esto se mide así de fácil? Me contestó, cruzando los brazos. Claro que se mide. Al menos en parte. ¿Cuántos ingresos tuviste este año? ¿Qué oportunidades reales se concretaron? Ella bajó la mirada hacia su celular, como si allí estuviera la respuesta. Pero yo ya lo sabía, 0 ingresos.
Ni un patrocinio real, ni una colaboración seria. Solo horas invertidas en videos que acumulaban unas pocas visualizaciones y, en su mayoría, seguidores que había comprado con mi tarjeta de crédito. Esto no es justo, dijo, casi como una niña a la que le quitan un juguete. Roma no se construyó en un día. Las grandes influencers tardaron años en llegar donde están. Pero yo no te pedí que fueras famosa de la noche a la mañana, le respondí con calma, aunque por dentro hervía. Solo te pedí disciplina, consistencia y señales claras de avance. No hay nada de eso. Lo único que veo es que invertiste todo tu tiempo en un espejo digital que no devuelve nada. Ella me miró como si la hubiera traicionado. Como si no apoyar su fantasía fuera un crimen imperdonable. Y ahí fue cuando se encendió algo en mí, esa claridad fría que me caracteriza cuando la lógica pesa más que las emociones. Clara, cumplí mi palabra. Te di un año. Te sostuve, cubrí gastos, te ayudé en lo que pude. Pero el plazo terminó. Y ahora necesito que cumplas con lo que acordamos, volver a un rumbo real, tangible. Su silencio fue más ruidoso que cualquier grito. Me miraba con una mezcla de incredulidad y desprecio. Y por primera vez en mucho tiempo, no vi en ella a la mujer que amaba, sino a una extraña que no quería soltar una ilusión. Lo que no sabía en ese momento era que esta conversación no sería un cierre, sino el inicio del verdadero quiebre. Después de aquella conversación, pensé ingenuamente que Clara reflexionaría. Que, con el choque de realidad encima, recapacitaría, tal vez se molestaría unos días, pero terminaría aceptando que era hora de tomar otro camino. Lo que no esperaba era ver cómo, en lugar de acercarnos, empezó a levantar un muro invisible entre los dos. Los primeros días fueron silenciosos. Demasiado. Ya no hablábamos en la mesa, comíamos como dos extraños que comparten techo por obligación. Yo intentaba iniciar conversación, preguntarle cómo se sentía, qué planes tenía ahora, pero siempre respondía con monosílabos, sin mirarme a los ojos. Lo más duro fue notar el cambio en su tono. Clara ya no me hablaba como su compañero, sino como si yo fuera un obstáculo. Una barrera. Su actitud pasó de ser soñadora y optimista a fría y casi despreciativa. Me miraba como si yo fuera el culpable de que su sueño no se materializara, como si yo hubiera saboteado su futuro, cuando lo único que hice fue sostenerlo durante un año entero. Una noche la escuché hablar con una amiga por videollamada. Yo estaba en la habitación contigua, y aunque no soy de espiar, sus palabras me atravesaron como cuchillos. Él nunca creyó en mí. Siempre estuvo esperando que fracasara para decirte lo dije. Me quedé en silencio, con la sangre helada. ¿Era posible que en su mente realmente me viera como su enemigo? ¿Que todos mis esfuerzos se redujeran a esa narrativa absurda? A partir de ahí, la dinámica empeoró. Pasaba horas encerrada en la habitación de grabación, aunque ya no producía nada real. Solo estaba ahí, viendo videos de otras personas, comparándose, alimentando una frustración que luego descargaba en mí con indirectas y sarcasmos. La verdad es que empecé a sentir que me estaba casando con una ilusión, no con una persona. La Clara que conocí, la que me miraba con complicidad en un bar cualquiera, la que se reía de mis bromas tontas, la que hablaba de viajes y proyectos juntos, parecía haber desaparecido. En su lugar había una mujer que medía su valor en métricas digitales y me culpaba por no alcanzar lo que nunca existió. Fue entonces cuando me golpeó una realización incómoda, yo ya no reconocía a la mujer con la que me casé. Y aunque me doliera aceptarlo, empecé a sentir que no era cuestión de si íbamos a terminar, sino de cuándo. Y en el fondo, una voz fría en mi cabeza me recordaba algo que había estado guardado en silencio todo este tiempo, el acuerdo prenupcial. Las semanas siguientes fueron un recordatorio constante de que mi matrimonio ya no estaba en pie. No eran peleas explosivas, de esas que terminan con portazos y gritos, era algo peor, indiferencia. Clara había dejado de verme. Podía entrar y salir de la casa y era como si no existiera. Yo intentaba mantener la calma, ocuparme de mis rutinas, enfocarme en el trabajo, pero en cada silencio incómodo me repetía la misma pregunta, ¿cuánto tiempo más vas a aguantar esto? Fue una tarde de domingo cuando decidí abrir la caja fuerte donde guardábamos documentos importantes. Allí, casi olvidado entre papeles del banco y contratos, estaba el acuerdo prenupcial. Lo saqué y lo puse sobre la mesa. No lo había vuelto a leer desde el día que lo firmamos.
Al pasar las páginas, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Ese documento, frío y legal, contenía la claridad que me faltaba en medio del caos emocional. Ahí estaba, escrito en blanco y negro, responsabilidades económicas, obligaciones morales, cláusulas que estipulaban que, si alguno de los dos incumplía con su rol, el otro tenía derecho a ponerle fin a la relación sin arrastrar ruinas. En aquel momento, cuando lo firmamos, Clara lo había visto como una formalidad. Un papel para que te sientas seguro, me dijo con una sonrisa confiada. Yo, más pragmático, lo entendí como un salvavidas en caso de naufragio. Y ahora, mirando cómo mi matrimonio se hundía, sentí que ese salvavidas empezaba a tener sentido. No me malinterpreten, no quería usarlo como un arma. Lo veía como una salida digna, una forma de no prolongar la agonía de un matrimonio donde ya no había ni respeto ni reconocimiento. Clara había roto, sin darse cuenta, la parte más importante del acuerdo, la responsabilidad moral de cuidarnos mutuamente, de sostenernos como pareja. Esa noche me senté con el documento frente a mí y lo leí una y otra vez. En cada cláusula encontraba un eco de lo que ya no existía entre nosotros: confianza, comunicación, proyecto en común. Era como leer el obituario de mi propio matrimonio. Lo difícil no era saber qué debía hacer. Lo difícil era aceptar que había llegado a ese punto. Que el hombre que juró luchar por su matrimonio ahora contemplaba seriamente cerrarlo, no por falta de amor en el pasado, sino por la ausencia total de amor en el presente. Lo supe entonces con una claridad helada: si Clara seguía en su espiral de ilusiones vacías y resentimiento, yo iba a tener que hacer valer el prenup. No porque quisiera, sino porque ya no reconocía a la mujer con la que me casé. No soy de los que huyen sin antes intentar cerrar un ciclo con claridad. Sabía que antes de tomar una decisión definitiva debía darle a Clara una última oportunidad de hablar, de mostrarme que todavía quedaba algo de la mujer con la que me casé. Esa noche llegué temprano a casa. Preparé la mesa, no con velas ni nada romántico, ya no estábamos en ese punto, sino con la intención de que hubiera un espacio neutral, lejos del ruido de sus cámaras y mi trabajo. Cuando Clara salió de la habitación donde solía grabar, apenas me miró. Necesitamos hablar, le dije con firmeza. Ella bufó, como si estuviera harta de esa frase. Se sentó frente a mí, con los brazos cruzados, y supe que no iba a ser fácil. Clara, empecé, ya pasó el año. Cumplí mi palabra, estuve a tu lado, sostuve todo lo que pude. Pero lo que veo ahora no es progreso, no es un proyecto, es una obsesión que nos está consumiendo a los dos. Ella apretó los labios y me lanzó esa mirada dura que últimamente se había vuelto costumbre. Lo único que veo es que nunca creíste en mí. Que estabas esperando este momento para tirarme en cara lo que no logré. Respiré hondo. No quería perderme en discusiones circulares. No se trata de que no creyera. Se trata de hechos. Un año entero, Clara. No hubo ingresos, no hubo pasos reales, solo frustración y resentimiento. Y lo peor es que ya no nos reconozco como pareja. Tú estás viviendo para un público que no existe y yo estoy viviendo solo dentro de este matrimonio. Se quedó en silencio, como si procesara mis palabras. Por un instante vi un destello de vulnerabilidad en sus ojos, pero se desvaneció rápido. ¿Y qué vas a hacer? ¿Usar ese papel que tanto adoras? Dijo con sarcasmo, refiriéndose al prenup. Ese fue el golpe final. No porque me doliera, sino porque me confirmó que ya no había respeto. No es un papel que adoro, respondí con calma, aunque por dentro ardía. Es un acuerdo que firmamos juntos. Un acuerdo que decía que íbamos a cuidarnos y ser responsables el uno con el otro. Y tú lo rompiste, no con tus sueños, sino con tu actitud hacia nosotros. Clara se levantó de la mesa, evitando mi mirada. Caminó hacia su habitación como si no hubiera nada más que decir. Y en ese gesto entendí lo inevitable. Esa fue nuestra última conversación real como pareja. No hubo gritos, no hubo lágrimas. Solo la certeza helada de que el final estaba escrito. Yo había tomado mi decisión, iba a hacer valer el prenup. No porque quisiera castigarla, sino porque había llegado el momento de dejar de sostener un matrimonio que ya no existía. La decisión ya estaba tomada. No fue impulsiva ni fruto de un arranque de enojo. Había sido un proceso frío, calculado, casi clínico.
Y aunque en mi interior dolía aceptar que estaba cerrando un capítulo de mi vida, también sentía un extraño alivio. Como si al fin soltara una carga que llevaba demasiado tiempo sobre mis hombros. Una mañana, antes de salir al trabajo, dejé sobre la mesa el sobre con los documentos. El prenup estaba ahí, acompañado de una carta escrita de mi puño y letra. No quise hacerlo por mensaje ni en medio de una discusión. Quería que lo leyera en silencio, sin la adrenalina de una pelea, para que entendiera que no era una venganza, sino el cumplimiento de lo que alguna vez pactamos juntos. En la carta fui claro. Le recordé que había tenido su año. Que yo la había apoyado, cubierto gastos, dado espacio y tiempo. Le expliqué que ya no reconocía a la mujer con la que me casé, que el respeto se había perdido y que nuestra vida en común había dejado de existir. Le dije que no quería arrastrar resentimientos ni peleas eternas, y que por eso estaba haciendo uso del acuerdo que firmamos, dividir lo justo, mantener mis responsabilidades, pero cerrar la relación. Cuando llegué en la noche, Clara estaba en la sala con los ojos rojos. Había leído todo. No gritó, no me insultó, no trató de negociar. Solo me miró con una mezcla de orgullo herido y derrota. ¿Entonces, esto es todo? Preguntó con la voz quebrada. Esto es todo, le respondí, con un nudo en la garganta, pero sin titubear. No hubo abrazos de despedida. No hubo súplicas. Solo un silencio pesado que me confirmó que, en el fondo, ella también sabía que ya no quedaba nada. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites, firmas y silencios incómodos. El prenup simplificó lo que de otra manera habría sido una guerra, yo mantenía lo que me correspondía, ella lo suyo, y cada uno seguía su camino. Frío, sí, pero también justo. La casa se sintió extraña después de que se fue. Silenciosa, demasiado grande para uno solo. Pero en lugar de sentir vacío, sentí aire. Espacio. Libertad. Hoy miro hacia atrás y no me arrepiento. Amé a Clara, sí. Luché por ella, también. Pero cuando alguien deja de ser tu pareja para convertirse en tu sombra, en tu juez o en tu verdugo emocional, el amor ya no basta. El prenup fue el final programado que nunca pensé usar, pero que terminó salvándome de una agonía más larga. Y aunque me duele aceptar cómo terminó nuestra historia, también entiendo algo esencial: no puedes sostener a alguien que se pierde en sus propias ilusiones y en el camino decide soltarte la mano. Yo la solté. Y, por primera vez en mucho tiempo, siento que vuelvo a caminar solo, pero en paz.